No parece que le esté yendo muy bien al programa de Las Claves de don Javier Ruiz en Televisión Española. Según leo al compañero señor Velarde, la audiencia en el segundo programa ha sido todavía menor que la ya de por sí pequeña audiencia del primer programa. A mí personalmente, cuando don Javier Ruiz más me gustaba es como presentador de Noticias 4, era cuando le veía en una situación en la que me gustaba más. Luego, como tertuliano en Mediaset, ya me gustó menos. Creo que en el debate que tuvo contra los youtubers quedó muy mal parado, porque primero dijo que los youtubers robaban a los españoles. Chavales que estáis viendo esto, sí, os están robando. Chavales, os están afanando vuestra pasta. Todos estos que dicen, a mí España me ha dado muy poco, lo que te ha dado es lo que eres. Luego, cuando le criticaron, se enfadó y dijo que él nunca había llamado ladrones a nadie. Yo jamás he dicho los youtubers son ladrones. Nunca lo he dicho. Sí. Os están robando. Y por último, no se cansó de repetir que él jamás había cobrado de dinero público. Yo no he visto un euro de dinero público en mi vida. Jamás. Ahora que está en Televisión Española, ya no podrá decir que no cobra de dinero público. Yo no he cobrado un dinero público en mi vida. Jamás. Precisamente, uno de los youtubers con los que discutió entonces, don Rubén Gisbert, ha hecho ahora un vídeo contra él por utilizar la marca de Las Claves de don José Luis Balbín para su programa, práctica que él considera que es delictiva. Pero aquí yo tengo un punto de discrepancia tanto con el señor Gisbert como con otros de los que estoy oyendo lanzar alabanzas muy encendidas hacia la clave del señor Balbín, porque coincido con ellos en que creo que ha sido un error por parte de Televisión Española utilizar la marca de Las Claves. Era poner un listón demasiado alto para el señor Ruiz y casi para cualquier profesional. La clave está vinculada a una etapa muy concreta y nos mostró cómo podían sentarse en un mismo coloquio españoles de distintas ideologías, antagónicos, desde los más franquistas hasta los más comunistas, pasando por los anarquistas, y dialogar sin pelearse entre ellos, sin enzarzarse, evitando siempre que hubiera cualquier tipo de histrionismo en el programa. ¿Y por qué discrepo? Porque creo que al igual que a veces nos excedemos a la hora de criticar o machacar a un programa de televisión, también nos excedemos a la hora de elogiarlo. Y aprovecharse de ese legado y de ese prestigio para hacer lo que vimos además el viernes, que no era más que vender y hacer propaganda política. Uno de los mayores y mejores programas de la historia de la televisión en España, José Luis Balbín. Me estoy refiriendo desde luego al programa de La Clave, un programa que durante los años 70 y posteriormente en otras cadenas fue perseguido por la clase política. La Clave se caracterizó por la independencia, uno de los laureados puestos en la historia de la televisión. Es el extraordinario, exquisito trabajo que se realizó en España durante algunos años, hasta que la clase política decidió que ya no era pertinente que se siguiera haciendo. Escuchando, leyendo comentarios en esta dirección, parece que clasifican al señor Balbín como un periodista casi en la disidencia, enfrentado a toda la clase política, enfrentado al poder en suma. Y yo, que creo que el señor Balbín prestó grandes servicios a la democracia y al diálogo y coloquio con buenas formas, en cambio no tengo claro con la hemeroteca en la mano que pueda considerarse un periodista enfrentado al poder. Es más, la mayor crítica que se hacía en aquel momento al señor Balbín es que era el periodista del poder. Partamos de la base de que si presentas un programa en una televisión pública controlada por el poder, con un presupuesto de 60 millones de pesetas de dinero público, televisión que emite en régimen de monopolio, parece complicado que se te pueda considerar un periodista frente al poder. Si a esto añades que una de las cosas que se reprochaba al señor Balbín en aquella época, en diarios como El País o la revista Cambio 16, era el gran número de sueldos de dinero público que tenía, porque tenía además un sueldo en la organización sindical, tenía otro sueldo como asesor del Ministerio de la Gobernación, fue jefe de prensa del ministro don Rodolfo Martín Villa, todo esto a la vez que presentaba el programa de La Clave. Parece difícil situarle como un periodista alejado del poder. Vamos a decir que yo tengo una nómina a mi poder que pone que este señor, que es José Luis Balbín, ha cobrado 84.000 pesetas del Ministerio de Trabajo. Lo más importante de todo, y eso es lo censurable, lo que yo censuro, es que José Luis Balbín cobra ese dinero sin trabajar. Cuando se habla de que él se enfrentó a directivos de Televisión Española, el señor Balbín fue directivo de Televisión Española. En la etapa de UCD le nombran jefe de programas de Televisión Española. Y aparentemente le nombran porque lo pide la oposición. El Grupo Socialista y el Grupo Comunista piden al señor Balbín como jefe de programas porque entienden o bien que era un periodista más independiente o bien que era un periodista de los suyos. Vivió lo que se llamó la primavera de un pacto que hicieron las fuerzas políticas y de ahí surgió ese equipo que Fernando Castedo, que era de UCD, presidió, en el que estaba yo director de informativos, que no era de la UCD ni era de nada,
estaba Sotillos, que era del PSOE, director de Radio Nacional de España, y estaba José Luis Balbín, que entonces estaba vinculado al Partido Comunista, estaba en programas especiales. De hecho, en aquella época hay varias polémicas y son suspendidos varios programas, el de los dineros de la Iglesia, el de las guerras médicas, y el principal motivo es que los representantes de Alianza Popular consideran que el señor Balbín está actuando para ayudar al Partido Socialista Obrero Español a ganar las elecciones. Directamente. Perdóname, Alfonso Guerra, insistes entonces en descalificar a una persona que públicamente... No, descalifico al ministro que llama por teléfono diciendo... Y a una persona que depende del Parlamento... A lo mejor a Balbín lo llama mañana diciendo, oye, que se acabó la clave, que estos señores han dicho y unas cosas que... ¿Quién sabe? Y por eso, por ejemplo, en el de las guerras médicas quería colar a don Ciriaco de Vicente como médico cuando era un dirigente del PSOE, etc. Si no era así, no ayuda que cuando el PSOE gana las elecciones por mayoría absolutísima, lo primero que hace don Alfonso Guerra al tomar Radio Televisión Española es poner como director de informativos de la cadena pública, única cadena existente en España, a don José Luis Balbín. Cuando el poder, que acaba de llegar con mayoría absolutísima, te pone como director de informativos de Televisión Española, es complicado vender la imagen como un periodista independiente de ese poder. ¿Qué tipo de imagen comunicativa, según tú, proyecta el señor González? Sinceridad y sobre todo sensación, capacidad de transmitirla. Probablemente la palabra sería credibilidad. Y de hecho, durante la etapa en la que el señor Balbín fue director de los informativos de Televisión Española, no está considerado precisamente una etapa de mucha independencia por parte de quienes entonces lideraban la oposición. El episodio más comentado fue el llamado Caso Puerta, que es cuando iba a haber una clave sobre los ayuntamientos de izquierda y el alcalde de Madrid, don Enrique Tieno Galván, protesta al enterarse de que se va a llevar como invitado a don Alonso Puerta, que es un concejal que había denunciado supuesta corrupción en el ayuntamiento del señor Tieno Galván. Se anula esa clave por decisión del entonces director de TV, que era don Antonio López. Sí, bueno, con Antonio López, que fue director de televisión, creo que yo contribuí, siendo Calviño director general, a que fuera el director de televisión. Y el señor Balbín se presta a decir que el motivo de aquella cancelación era por un tema de salud. Hay muchas versiones sobre este tema, ya tenemos una pieza que habla sobre ese asunto, pero es muy complicado dejar bien parado al señor Balbín en el sentido de que él entonces no se cansa de decir que ahí no hubo ningún tipo de censura por parte del poder. Y luego, 3 años después, cuando ya lo han echado, dicen que sí, que hubo censura por aquella historia, con lo cual está reconociendo que en el año 83 mintió porque en aquel momento estaba alineado con el poder de ese momento. Por lo que se supone que era noticia, que era un hecho, que era un veto y que fue un rumor y, en fin, hasta hoy sigue siendo un rumor por muchas primeras páginas de periódicos que haya ocupado, Sí, aquella clave que tuvo que haber sido hace 3 semanas y como yo no soy el médico del señor Balbín, no puedo opinar sobre su enfermedad. José Luis Balbín, en un rocambolesco episodio reciente, ha inundado España entera de embustes y mentiras, porque tampoco quiero dedicarme demasiado a contar lo que es la información vista por mí, porque bueno, si él tiene no sé cuántos lectores, nosotros tenemos 5 millones de espectadores. Aquí ha habido 10 millones de españoles que han elegido a un partido socialista para el gobierno, y ese partido socialista fue el que nombró director general a José María Calviño y José María Calviño a mí. Que es que me puede cesar, por supuesto. Luego el PSOE le destituye como director de informativos, pero le mantiene como director de la clave. Y es ahí cuando el señor Balbín comienza a alejarse del PSOE y comienza a acercarse al grupo de fundadores de Izquierda Unida. Don Nicolás Sartorius, don Gerardo Iglesias, don Ramón Tamames, etc. Fue cancelado y cerrado por la negativa de su director cuando estaba en la cresta de la ola a aceptar injerencia de la directiva de las cadenas y desde luego del poder político. Lo curioso es que en teoría el último programa de la clave del año 85, que iba a ser el último programa de la clave, la película elegida era la de don Pedro Almodóvar, de Pepi Lucibón y las chicas del montón. Y el tema era la movida nacional. Y en el último momento, cuando el señor Balbín se entera que esa va a ser la última clave, decide cambiar a los invitados y traer a la plana de fundadores de Izquierda Unida, que en ese momento eran los fundadores de la Plataforma Cívica para la Salida de España en la OTAN. Don Gerardo Iglesias, don Ramón Tamames, etc. Y es ahí cuando la dirección de Televisión Española, en una torpeza impresionante, decide reventarlo de un día para otro, algo que diría que le hizo bastante más daño al PSOE que si se hubiera emitido aquel programa de manera normal. Pero la pregunta es si el señor Balbín ahí estaba actuando desde la independencia del poder político o simplemente es que había cambiado de partido político. Porque a las pocas semanas de aquella historia se produce la presentación de Izquierda Unida y entre los fundadores de Izquierda Unida está don José Luis Balbín, que firma en el acta de constitución de Izquierda Unida como cofundador. Todos sabemos por qué se echó de aquí el señor Balbín y el gobierno lo sabe mejor que yo. ¿Por qué?
parece que era incómodo políticamente al poder. La Clave no era el único programa de debates de televisión, ¿eh? No, digo... Los servicios informativos están llenos de programas de debates. Quiero decir que eso es dejar... ¿Me permites un momento? Quede bien claro. ¿Me permites un segundo? Sí. Era el único modelo de debate largo en televisión. Bueno, y después... No es el único. Luego, cuando se crea Antena 3 Televisión, don José Luis Balbín pasa a trabajar para don Manuel Martín Ferrán, que ha ideado una Antena 3 que tenga una línea editorial más cercana al Partido Popular que al PSOE, y aquella clave de Antena 3 también es considerada una clave más cercana al Partido Popular que al Partido Socialista. Luego el señor Balbín aparece como uno de los fundadores de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, la EPI, que es considerada la asociación de los periodistas partidarios de conseguir que don Felipe González perdiera las elecciones y fuera reemplazado por don José María Aznar, cosa que de hecho acaba ocurriendo en el año 1996. Y cuando gana el PP y el PP toma el control de Televisión Española, toma el poder, una de las cosas que hace es volver a nombrar al señor Balbín responsable de un programa de Las Claves, ahora en plural, de Televisión Española. Y el propio señor Balbín, en una entrevista, me reconoce que le llamó el secretario general del Partido Popular y le dijo: en agradecimiento a los servicios prestados te damos un programa. Cuando yo volví, contribuyó a ello, ¿sabes quién? Que era entonces vicepresidente del gobierno. Francisco Álvarez Cascos. Me llamó y me dijo: tú nos ayudaste mucho. No fue lo único que le dieron, porque en aquella época, gobernando el Partido Popular, el Ministerio de Cultura le nombra director de comunicación del Museo del Prado. El tema del Prado es lo que llevó a que la revista Época, controlada por don Julio Ariza, con la mala uva que le caracterizaba, publicó un recuadro diciendo que el señor Balbín siempre conseguía tener varios sueldos a la vez, ¿no? Era el hombre del pluriempleo. Y con todo esto no pretendo negar la evidencia, que es que si hay que comparar al señor Balbín con todo lo que ha venido después en la conducción de coloquios y tertulias, me quedo 1000 veces con el señor Balbín. Pero si se quiere pintar una trayectoria como alguien que estuvo siempre enfrente del poder, debo discrepar con lo que yo veo en la hemeroteca, que es que fue un periodista que en varios momentos de su trayectoria sí estuvo con el poder. Hay algún periódico que lleva informando sobre La Clave varias semanas y no da una. Pero es que no da una. Es que todos los datos son siempre falsos.